¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de ajedrez. Estamos en la ronda número 4 del campeonato de Estados Unidos y en esta partida se enfrenta el estadounidense Sam Shankland y el cubano Leinier Domínguez. Y la partida comienza con D4, D5, caballo F3, caballo F6, alfil F4 y esto se transforma en un sistema Londres. E6, E3, C5, C3, alfil D6, alfil B5 jaque y caballo C6. Alfil por caballo jaque, peón por alfil, doblando unos peones, pero no hay ningún problema puesto que al haber cambios ya el conductor de las piezas negras se deshace de su peón doblado, entonces no es problema ese peón doblado. Alfil por alfil, dama por alfil, dama A4, clavando de momento el peón de C6, pero en este momento el conductor de las piezas negras se enroca en corto y caballo B de 2. Entonces C por D4 y C por D4. C5 y enroque corto de las blancas. Dama A6. Aquí el conductor de las negras pide cambios de dama de una vez, entonces el conductor de las piezas blancas acepta. Dama por dama, alfil por dama, torre C1, poniendo la torre en la columna que se va a abrir. Entonces C por D4, caballo por D4, torre B8 tocando el punto de B2, entonces B3 para defender el peón, entonces torre C8 enfrentando las torres, caballo F3 buscando mejores casillas para el caballo puesto que en D2 no estaba tan bien. Entonces rey F8, caballo E5 y este caballo empieza a ser un caballo bastante fuerte puesto que controla muchas casillas cerca de la posición del conductor de las piezas negras. Entonces rey E8, F4, caballo E4 y también el conductor de las piezas negras también posiciona un caballo fortísimo en E4. Entonces A4, torre por C1, torre por torre, torre C8 para cambiar las torres y ya entrar, ya quedarse nada más con las piezas menores. Entonces torre por torre, jaque, alfil por torre y B4. Y aquí el conductor de las piezas blancas tiene la posibilidad de crear un peón pasado, pero el problema es que su rey está bastante lejos para poder apoyar al peón pasado. Entonces el problema, mientras que el rey negro está bastante cerca, ¿no? Para poder controlar la casilla de coronación junto con sus piezas menores. F6 expulsando el caballo. Caballo C6 tocando el peón de A7, entonces hay que avanzarlo, entonces lo que hace el conductor de las negras, entonces A6 y caballo A7 ahora molestando el alfil, entonces alfil D7 controlando el punto de B5, aunque está muy bien reforzada por el peón y por los dos caballos, ¿no? Entonces B5 para crear el peón pasado, entonces A por B5, A por B5 y ya hay un peón pasado en la columna B que está a 3 casillas de llegar a coronar, pero está bien controlado puesto como ya lo había mencionado hace un momento, el rey de las piezas negras está bastante cerca, entonces mientras que
el rey blanco está lejísimo. Entonces rey E7, B6 y caballo C5. Entonces podemos ver que la casilla de coronación está bastante controlada. Ese peón no puede avanzar. Por el momento no puede avanzar. Entonces caballo C6, jaque. Y en este momento las negras entregan su alfil de casillas blanca. Entonces alfil por caballo, caballo por alfil, jaque. Rey D6 tocando al caballo, entonces el caballo se va a D4 y si se avanza el peón se captura, entonces ese peón no puede avanzar de momento. Ya tampoco el rey no tiene acceso al peón, porque esta casilla la controla el caballo y el peón controla la casilla de C7. Entonces G6 de las negras, rey F2, E5, F por E5 y F por E5. Caballo F3, caballo D7, caballo G5, tocando el peón de H7. Entonces aquí el conductor de las negras lo avanza hasta H5. Entonces caballo F7 y aquí la primera imprecisión de la partida, puesto que lo mejor en esta posición, en esta jugada era, en vez de llevar el caballo a F7, era avanzar el peón. ¿Para qué? Para que el rey y el caballo, ya sea el caballo o el rey, tengan que estar al pendiente de ese peón. O sea, sería una molestia y también el rey perdería tiempo de venir a capturar ese peón, en vez de regalarlo en B6 como sucedió en la partida. Pero el conductor de las blancas no hizo esa jugada, sino que cometió esa imprecisión de caballo F7, jaque. Y simplemente el rey se fue a E7 para atacar al caballo y después capturar el peón. Entonces caballo G5 y caballo por peón. E4 para recapturar con el caballo, pero aquí las negras no aceptan y avanzan su peón a D4. Rey E2, caballo D7, rey D3, caballo C5, jaque. Rey C4, caballo E6 y pidiendo el cambio de caballos. Claro, no, el conductor de las blancas no puede cambiar, porque si desaparecen los dos caballos en este momento ya prácticamente puede abandonar, ¿no? Caballo F3, rey D6. Hay que hacerle la oposición al rey blanco para que no penetre tan rápido en el área de las piezas negras. Y además, este caballo está tocando el peón de E5, entonces también hay que defenderlo. G3, G5, H4, otra imprecisión más de la partida. Lo mejor aquí en esta posición era H3, aunque ya la ventaja era un poco favorable para las negras, ¿no? Era ya favorable. Pero, como digo, no pasó eso, sino que se comete esta imprecisión por parte de las blancas de hacer H4. Y aquí las negras simplemente continúan con, no capturan, no cambian los peones, simplemente G4, atacando el caballo y el caballo se tiene que retirar. Se retira a D2 y caballo C5, rey B5, caballo D3, rey C4, caballo F2, rey B4, rey D7, rey C4, caballo H1, tocando el peón y pues tiene que defender aquí el conductor de las piezas blancas tiene que defender ese peón. Entonces caballo F1 para defender el peón. Entonces rey
C6 haciéndole la oposición al rey blanco. Entonces rey B4, rey B6. Rey C4 y para no repetir y también para penetrar en la zona del bando blanco, entonces rey A5, rey D5 y pues claro, ya no hay nada que hacer, aunque se capture este peón, pues el peón de la columna D corre muy rápido. Entonces continúa aquí el conductor de las negras con caballo por G3, entregando el caballo por el peón, pero claro, también desviando a este caballo. Y si se captura, claro, si se captura, pues este peón ya nadie lo para, ¿no? Entonces el conductor de las negras gana inmediatamente. Pero ya la posición a estas alturas de la partida ya estaba muy mal para el jugador de las blancas. Y no captura ese caballo, aunque lo mejor era capturar ese caballo, resignándose a perder en ese momento. Entonces continúa con caballo D2 para seguir luchando. Entonces rey B4, caballo C4. Claro, están tocando el rey y el caballo están tocando el peón de E5, pero el otro se escapa, ¿no? Y para eso también el conductor de las negras no puede avanzar ese peón, puesto que el rey está muy cerca y simplemente se va a acercar. Y es por eso que hay que acercar el rey, entonces rey C3. Ahora sí, controlando las casillas por donde va a pasar el peón. Y en este momento eh, Sam Shamla, que conduce las piezas blancas, decide abandonar la partida, puesto que ya no hay nada que hacer. Está completamente perdido. Este peón ya es imparable y el otro de la columna G también es imparable, ya no hay nada que hacer. Entonces abandona la partida y Leinier Domínguez anota su primera victoria en este torneo y se encuentra en el segundo lugar a medio punto del líder del torneo. Bueno amigos, esto ha sido el video del día de hoy de la ronda 4 del campeonato de Estados Unidos. Espero les haya gustado y nos vemos en uno próximo. No olviden dejar sus comentarios.